Amén. Damos gracias al Señor por esta gran oportunidad que el Señor nos permite. Le saludamos a todos en el amor de Cristo. Amén. Damos gracias al Señor por estar en tierra de redención. Esta es una gran oportunidad que podemos estar en tierra de redención. Honramos a Dios y le saludamos a todos en el amor de Jesucristo, esperando que hayan pasado un día bien, ¿verdad? Y que la gracia del Señor haya sido abundante para cada uno de nosotros. Gracias al Señor por esta noche. Gracias al Señor por la oportunidad de poder estar aquí reunidos para que podamos llevar a cabo nuestra enseñanza en esta noche. Quiero empezar en esta noche tomando la escritura de Filipenses en el capítulo 3, versículo 13. Queremos tomar esta parte, la parte que compartiremos hoy, la parte 3, el Espíritu Santo en la edificación de la iglesia. El Espíritu Santo en la edificación de la iglesia. Esta escritura la leemos como escritura eh, devocional en Filipenses capítulo 3, versículo 13. Vamos a leer un solo versículo. Dice el apóstol Pablo, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. Esta es una escritura que es muy profunda para la época donde el apóstol Pablo compartía esto, ya que, como hablábamos en la última parte de la lección pasada, hay que cerrar ciclos. No podemos avanzar dejando ciclos abiertos. Tenemos que cerrar ciclos en nuestra vida, cerrar, eh, no seguir viviendo con cosas que sucedieron en el pasado, sino seguir adelante, la mirada puesta en el blanco que es Jesucristo. Y esto debe ser algo que nos debe marcar a nosotros para que tengamos una vida de que estemos continuando adelante. Por eso el apóstol habló de esto, ¿verdad? Eh, el Espíritu Santo en la edificación de la iglesia. Eh, Hay una escritura muy clave que habla, que está en Hechos capítulo 13, versículo 11. Hechos, búsquelo, apunte también. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, el versículo 11. Esto es muy importante que nosotros eh, veamos esta escritura en la profundidad de lo que representa esta escritura para nosotros. Esta escritura habla de el trabajo del Espíritu Santo con nosotros. Dice, y ministrando esto el Señor,
ayudando, dijo, el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Quiero hacer un énfasis muy fuerte en esta parte de esta escritura. En la explicación llama mucho la atención cuando dice ministrando estos al Señor y ayudando, dijo, el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. En este tiempo que nosotros vivimos, es un tiempo donde esto ha escaseado el buscar el rostro de Dios para hacer la escogencia de las personas que servirían o sirven en la obra del Señor. Pero el modelo que nosotros tenemos es el modelo bíblico. Nunca se debe ni reconocer a una persona, ni escogerlo para servir sin buscar la dirección del Espíritu Santo. Por eso vemos esta escritura en Hechos de los Apóstoles, una escritura clave para la obra del ministerio y para la obra de la labor ministerial, ya que muchas veces en el siglo XXI se toman personas y se nombran. Muchas veces eso no lo vemos. Estamos hablando, el día pasado le hablé de la decadencia del liderazgo, no tan solo a nivel político, a nivel eclesial también y religioso. Hay una gran decadencia. Inclusive el mismo pueblo de Dios muchas veces pierde esa importancia de buscar el rostro de Dios para tomar una persona para servir en la casa del Señor. El Espíritu Santo claramente dijo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que el Señor lo había llamado a hacer. Muchas veces, no quiero ser un poquito brusco con esto, pero es muy triste cuando se escogen personas, no por llamado, ni tampoco porque tiene un espíritu de servicio y ha sido escogido para ponerlo a ministrar en alguna área del ministerio, sino que al contrario, la persona llegan por diferentes razones, la cual me voy a reservar, pero a veces la gente llegan a servir y no llegan a servir al Señor, llegan a servir no sé quién, y eso da mucha tristeza. Da mucha tristeza porque el Espíritu Santo sigue llamando y el Espíritu Santo sigue hablando y el Espíritu Santo sigue escogiendo personas para el servicio. Y es muy triste que dejemos el Espíritu Santo a un lado a la hora de escoger una persona para llevar a cabo una labor ministerial en la iglesia local, hacer una obra en la iglesia local. Muchas veces vemos las crisis que eso trae. Muchas veces vemos que no hay una disposición de servicio. Lo que hay es una guerra como en el cuadrilátero, mirando a ver quién lo hace mejor o quién lo hace peor o quién se cree que es el mejor o quién se cree lo mejor
¿O quién se cree que nadie lo hace como yo? ¿O quién pelea para imponerse? Cuando una persona es llamado de Dios, no se tiene que imponer, ni tampoco tiene que luchar por imponerse, ni tampoco tiene que tratar de verse mejor que los demás. El Espíritu Santo da la gracia a la persona para desempeñar su función. A pesar de lo que puedan pensar o lo que puedan decir o lo que puedan ver, el Espíritu Santo siempre dará la gracia para desempeñar cualquier función si ha llamado a la persona a desempeñar o ha sido llamado por Dios y debidamente se ha orado, se ha buscado el rostro del Señor para que esa persona desempeñe esta función. Cuando nosotros llegamos a un nivel a desempeñar una función y no hay un espíritu de servicio, esto se vuelve muy hostil, es muy difícil, cuesta, se arma una guerra terrible, es muy difícil. Nadie quiere ceder. Es una guerra, es una lucha sin cuartel. Todo el mundo está defendiendo su posición. Nadie cede. Todo el mundo lo que quiere es mantener su supremacía. Pero cuando hay un llamado, hay humildad para llevar a cabo la labor por la cual el Señor nos ha llamado a desempeñar la función. Nadie se cree que es dueño de la iglesia. Nosotros vemos a veces gente que se creen dueños de la iglesia. Muchas veces, ¿verdad? En diferentes formas, en diferentes rangos, en diferentes posiciones, supuestamente, entre comillas, de servicio. Ejemplo, por eso que usted ve que hay gente que dividen la iglesia, hacen un grupo aparte, se van y hacen una iglesia aparte. Eso trae división. ¿Sabe por qué? Porque nunca tuvieron un espíritu de servicio. Al contrario, lo que tienen un espíritu de supremacía, de grandeza, de ser el más grande entre todos. Cuando el que tiene un espíritu de servicio se humilla, es sencillo, ¿verdad? Y sabemos de quién es el padre de la división, de dónde vienen las divisiones. El padre de la división fue el que primero dividió en el cielo y se llevó una tercera parte de los ángeles y se convirtieron en demonios. Entonces sabemos el principio de la división, de dónde viene. Por eso desde entonces el enemigo utiliza la división para quitar fuerza al pueblo de Dios. El enemigo usa la división para dañar, para herir, para afectar, para golpear, para que el pueblo de Dios entre nosotros mismos nos maltratemos, nos critiquemos, nos ataquemos, porque Satanás sabe que un pueblo cuando se une en propósito para Dios, como en el caso de la Torre de Babel, en la Torre de Babel iban para arriba, hermano. Dios tuvo que cambiarle la lengua, ¿ve? Porque estaban decididos a ir arriba, porque se unieron. Entonces, cuando hay unidad, Satanás sabe que cuando el pueblo se une, nadie lo puede detener. El enemigo le tiene miedo a la unidad de la iglesia. El enemigo le tiene miedo cuando el pueblo se pone cabeza con cabeza y jalan la carreta para el mismo lado. Él no le gusta ver la unidad. Entonces él pone entre nosotros desavenencias para que nosotros podamos chocar uno con otro. Nos critiquemos, nos maltratemos, nos gritemos, levantemos
cosas que no son ciertas, mentiras, porque cuando él hace eso, él tiene el poder, él tiene el poder, él afecta al pueblo de Dios, él afecta a los miembros de la iglesia. Fíjese que si no hay una persona que levante falso testimonio, que hable mentira, fíjese que la iglesia se sana. Pero el enemigo sabe mucho, Satanás sabe mucho. Como él sabe mucho, él trata de traer desunidad. Al traer la desunidad, él nos divide entre sí, nos divide entre nosotros, nos divide en pensamiento, nos divide en compañerismo, nos divide en hermandad, nos divide en coinonía, nos divide como un solo pueblo de Dios, que tenemos un solo enemigo. Y como tenemos un solo enemigo, él nos divide entre nosotros para que no logremos la meta del Señor. Por eso hay que hacer un análisis exhaustivo, un análisis exhaustivo de nosotros. Si yo soy siendo de división al pueblo de Dios, si yo estoy siendo, hablando mentira, todo lo que me cuentan, yo lo creo y lo cuento más adelante. Y empiezo a contar mentiras porque yo no me consta esto, sino que yo al contrario, empiezo a tirarle a eso y empiezo a tirar y a tirar sin saber a quién puedo dañar o a quién puedo afectar. Siempre que el enemigo levanta un falso testimonio y habla una mentira y se propaga y alguien se levanta y le da cabida, alguien va a salir herido, alguien va a salir golpeado, alguien va a salir dañado. El 50% de las cosas que se dicen muchas veces son mentiras, porque el enemigo levanta personas con voz, con boca, que hablen mentira para traer desunidad y romper la coinonía entre el pueblo de Dios. Que Dios nos ayude. En el libro de los Hechos se evidencia que la promesa del Espíritu se refiere a su tarea en medio de la iglesia, como el agente director de proyecto de Dios, en la misión que Cristo le ha encomendado a ella. Es muy importante darse cuenta que el libro de los Hechos es una referencia profunda de la promesa del Espíritu. Por eso se refiere a su tarea en medio de la iglesia como el agente director. Y donde cuando hay cosas que impide el Espíritu Santo siempre se aparta, porque como él es el ente director, él sabe cuando se hacen cosas que no son buenas para la iglesia. Desde el inicio de la creación, el Espíritu ha sido el director del proyecto. ¿Desde cuándo? Desde el inicio de la creación. Ha sido el director del proyecto celestial. Ha estado moviéndose y continúa en su operación a lo largo y ancho de la historia del ser humano. Su presencia en el plan divino se hace más notoria en el Nuevo Testamento y se nos presenta como un guía que genera acompañamiento personalmente en la obra del Señor. Yo siempre digo y me hago esta pregunta: si el Espíritu Santo no nos acompañara en la obra, ¿cómo hiciéramos la obra? Fuera muy difícil
porque el Espíritu Santo nos guía a la verdad. El Espíritu Santo no tan solo está con nosotros, sino que está en nosotros. Nos da gozo, nos da felicidad, nos da fuerza, pero nos acompaña también en la labor que nosotros desempeñamos en la obra del Señor. Por eso el plan divino se hace más notorio en el Nuevo Testamento y se nos presenta como un guía que genera acompañamiento permanente a cada uno de nosotros. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que has oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad. O sea, ¿por qué las Sagradas Escrituras nos dice el Espíritu de verdad? Porque para esa época habían otros espíritus que se movían. Habían otros espíritus que se estaban moviendo. ¿Ve? Y habían otros espíritus que traían confusiones. Habían otros espíritus que dañaban. Habían otros espíritus que estaban en la atmósfera. Pero Juan nos dice que cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el que no trae confusión, el que no confunde, el Espíritu que da vida, el Espíritu que se mueve de verdad, el Espíritu que en él no hay engaño. Óigame bien. Por eso Juan dice el Espíritu de verdad. Y cuando él dice el Espíritu de verdad, se está refiriendo al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, en el cual en él no hay engaño, ni hay confusión, no hay pérdida. Ahí nadie se puede perder, porque es el Espíritu de verdad. Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que él les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Por eso el texto sagrado dice que él nos guiará a toda verdad. O sea, no va a haber confusión. Por más que nosotros, bendito sea el Señor, quizá una persona entonces no tenga tanto entendimiento, no va a ser confundido si tiene el Espíritu de verdad. No va a haber confusión. Nos va a guiar, nos va a aclarar a toda verdad. Nadie se perderá porque el Espíritu Santo está ahí para guiarnos, para ayudarnos, para llevarnos. Nadie se va a confundir mientras permanezcamos en obediencia y caminemos en integridad delante de Dios. Nadie se perderá. Nadie se saldrá del camino si permanece en la vid. Ahora, si nos despegamos de la vid y nos despegamos de esa verdad, entonces puede venir espíritu de confusión y confundirnos y no saber hacia dónde vamos ni cuál es el camino. Por eso la iglesia que trasciende es una que el Espíritu Santo guía, se mueve cuando el Espíritu dice y se detiene cuando el Espíritu le dice que se detenga. Por eso nosotros no podemos trabajar sin el Espíritu Santo. Necesitamos
la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos la dirección divina. Debemos mantener una vida de santidad, de consagración, de búsqueda de Dios, de humildad, de humillación ante Él, para que no nos deje el Espíritu Santo y Él nos pueda guiar. Bendito sea el Señor. Se mueve cuando el Espíritu Santo se mueve. Se detiene cuando el Espíritu Santo se detiene. ¿Por qué esto? Porque nosotros debemos caminar al mismo paso del Espíritu Santo. Si caminamos al paso de nosotros y hacemos la cosa al paso de nosotros, entonces ni nos vamos a dar cuenta cuando el Espíritu Santo dice, detente ahí. Ni nos vamos a dar cuenta cuando el Espíritu Santo dice, muévete. Ni nos vamos a dar cuenta cuando el Espíritu Santo dice, es tiempo de acampar aquí. No nos vamos a dar cuenta. Pero si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, Él nos dirá dónde está el peligro, dónde hay que tener cuidado, dónde hay que tener precaución, dónde está la serpiente venenosa que nos puede matar, dónde está el ataque, dónde está la emboscada, dónde está lo que nos puede destruir. Por esa razón necesitamos trabajar y caminar en pos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el ente director y guía de la iglesia. ¿A dónde iremos sin el Espíritu Santo? ¿Cómo podremos avanzar sin el Espíritu Santo? ¿A dónde llegaremos nosotros sin el Espíritu Santo? No llegaremos muy lejos. No avanzaremos mucho si caminamos sin el Espíritu Santo. Por esa razón es tan necesaria la manifestación del Espíritu Santo en la dirección de la iglesia. Es tan importante que Él nos guíe. Es tan importante que nos lleve. ¿Por qué razón? Porque necesitamos que el Espíritu Santo sea nuestro guía en el caminar con el Señor. En la parte 3, la iglesia que trasciende, los obstáculos para que una iglesia trascienda. ¿Cuáles son los obstáculos para que una iglesia pueda trascender? Un proverbio chino dice, cuando el barco se ha hundido, todos saben cómo evitar la tragedia. Antes de eso, nadie sabe cómo evitar la tragedia. Todo el mundo se mira uno con otro, pero no saben cómo evitar la tragedia. Pero cuando se hunde el barco, todo el mundo dice, yo sabía. Yo sabía que se iba a hundir. Yo sabía que esto iba mal. Yo sabía que esto no era lo correcto. Pero hasta que se hunda, es que vienen a decir, ¿dónde está el remedio para que no se hundiera? El remedio debe ser preventivo. El remedio para que el barco no se hunda debe ser preventivo, no correctivo. Cuando el remedio es correctivo, todo el mundo deja que el barco se hunda. Este tipo de sabiduría no nos ayuda mucho al planificar estrategias relevantes para las demandas actuales. La diferencia entre el conocimiento y la sabiduría es que el primero se manifiesta en muchas ocasiones solamente de manera teórica, mientras el segundo se aplica en la práctica diaria. En la práctica diaria. ¿Por qué en la práctica diaria? Porque muchas veces diariamente nosotros podemos hacer cosas para que no se hunda el barco. Y en vez de hacer cosas que ayude a no hundirse el barco, la mayoría de veces nosotros mismos ayudamos a que el barco termine
de hundirse. En el contexto, la iglesia evangélica están experimentando de crecimiento en nuestro contexto norteamericano. Muchas iglesias en este tiempo están en declive y miles ya cerraron sus puertas. Óigame bien, según estimaciones de la Lifeway Research, investigación sobre estilos de vida con sede en Nashville, en el 2019 iniciaron por primera vez su actividad unas 3,000 iglesias protestantes en los Estados Unidos. Aproximadamente, pero se cerraron 4,500 en el mismo periodo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué razón? Muchas veces se pierde la misión por la cual la iglesia subsiste, la misión de Dios. Si la iglesia no cumple con la misión de Dios, la iglesia puede verse afectada por no cumplir lo que el Señor le llamó a hacer. Es muy interesante saber que en la Unión Americana, en vez de crecer, muchas veces las iglesias americanas están cerrando sus puertas. Inclusive, ¿por qué razón se están cerrando las puertas en Norteamérica de las iglesias? Porque muchas de las iglesias han dejado de discipular. Al dejar de discipular, la gente no recibe un discipulado serio. La gente han perdido el compromiso con Dios, el compromiso con la obra, el compromiso de llevar a cabo la misión de Dios, el compromiso de cumplir la misión de Dios. Al perder ese compromiso, la iglesia se ve en una parte debilitada. Las nuevas generaciones no han sido bien enseñadas. Las nuevas generaciones lo que menos quieren es buscar a Dios. Las nuevas generaciones lo que menos quieren es caminar con temor y temblor en el camino del Señor. Al suceder esto, en vez de crecer, empezamos entonces a decrecer. Al no crecer, entonces la obra va sufriendo. Gracias a Dios, a pesar de todo, por las personas que empiezan a venir de los países latinoamericanos, que han ayudado a que la iglesia no desaparezca más, o el evangelio no desaparezca más en Norteamérica. La gente que han venido de Centroamérica, Suramérica, el Caribe, con un avivamiento. Y este avivamiento lo han traído a Norteamérica, cuando Norteamérica fue la mata del avivamiento. Hoy, gracias a Dios, hay iglesias hispanas que son total, la gran mayoría son de gente hispana o de gente que vienen de las islas del Caribe con sus avivamientos, y de Centroamérica y Suramérica, y vienen y adoran a Dios en tierra americana. Esta inmigración de personas trae muchas cosas. Es un tema de actualidad, es un tema latente, es un tema de actualidad que nosotros debemos ver. ¿Qué debemos hacer como iglesia? Una de las cosas que debemos hacer con mucha seriedad se llama el discipulado. Discipular a las nuevas generaciones, discipular a la iglesia, para que la iglesia pueda trascender y sepa que debemos cumplir la misión de Dios en las comunidades donde nosotros existimos como parte del engranaje de la misión de Él. Después de la pandemia, los números continuaron creciendo. Según los datos recogidos en abril, mayo del año 2020 por Barna Group, uno
de cada 3 cristianos practicantes abandonaron completamente la iglesia en el COVID-19. Mucha gente, en vez de caminar con Dios, en vez de vivir para Dios, en vez de ver cómo morían la gente, cómo la gente estaban en un furgón, metían los cuerpos. Óigame bien, en vez de buscar de Dios, mucha gente se fueron y nunca más regresaron a la iglesia. Y otros, más bien, nunca más se supo su paradero. No se supo su paradero, no se supo dónde están, no se sabe qué de la vida de ellos, porque ellos se apartaron totalmente de la gracia de Dios. De los obstáculos que han habido, claro, la gente, inclusive hoy por hoy, vemos que es una lucha todavía para volver a lo que éramos antes. Los programas, hoy en día, la gente dice que están más ocupados, están más acomodados, no se quieren mover, no quieren moverse de sus casas, no quieren moverse de ninguna manera. La razón es que se sienten cómodos y al estar cómodos no quieren movilizarse mucho para hacer las cosas espirituales, la cual Dios ha llamado a la iglesia a hacer. Juan 5:17. Jesús les respondió: mi Padre está ahora trabajando y yo trabajo. No tan solo el Padre está trabajando, sino que nosotros también debemos trabajar en la obra para echar adelante el programa de Dios. La comodidad produce resistencia al cambio. La idea que siempre se ha hecho así, porque ¿por qué cambiar? Lleva a un estado de inmovilidad en la iglesia. Ese estado de inmovilidad hace que la gente no quiera ser responsable de movilizarse en las cosas espirituales y en las cosas de la iglesia. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que está afectando? ¿Qué es lo que está dañando más que todo? ¿Ah? ¿Por qué razón? En vez de que haya una entrega, ¿ah? En vez de que haya una entrega de caminar con Dios, de avanzar, de trabajar, de movilizarse. Al contrario, hoy en día es más difícil poder hacer la obra de Dios. Todo el mundo está ocupado, todo el mundo está en su quehacer, no piensan en el avance de la obra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar con la iglesia del siglo XXI? ¿Qué va a suceder? ¿Cuáles son las cosas que va a pasar? Necesitamos movilizarnos, necesitamos saber que el tiempo ha llegado y que nosotros debemos hacer la obra del Señor para que la iglesia pueda continuar la labor que debe llevar a cabo en el trabajo espiritual, en el trabajo que el Señor nos ha llamado a realizar. Debemos entender la importancia de que nosotros somos llamados a hacer un trabajo, somos llamados a realizar una obra, somos llamados a llevar a cabo un trabajo para el Señor, somos llamados a llevar a cabo la obra de Dios, somos llamados a hacer el trabajo para que la iglesia pueda trascender en las comunidades en que nosotros nos encontramos hoy. ¿Qué haremos, hermano? ¿Qué haremos?
¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Nos quedaremos sin hacer nada o nos vamos a movilizar a la voluntad de Dios? ¿O nos vamos a movilizar para que se cumpla la misión de Dios? Gloria al Señor. Quisiera en este momento tener por lo menos unas 3 preguntas, si hay alguna persona que tiene alguna pregunta para hacernos. Bendito sea el Señor. Por favor, quisiéramos que en este momento, si hay alguna pregunta, si quieren saber algo, o bien si hay algo que podemos explicar, tenemos unos minutitos para tomar esto. Adelante, hermanos. Amén, amén. Yo tengo una pregunta. Siendo que el Espíritu Santo es tan bueno, es la tercera persona de la Trinidad y es algo tan importante en la vida de cada cristiano, ¿por qué a los cristianos le da tanta lucha buscar la presencia del Espíritu Santo en su vida o ser bautizado con el Espíritu Santo? Porque según cómo va la enseñanza en esta noche, podemos ver la importancia, porque Él, según la enseñanza, de que nos lleva a toda verdad. ¿Por qué en este tiempo se le hace tan difícil a la gente buscar la llenura del Espíritu Santo? Bueno, número uno, cuando la persona todavía no ha experimentado el hambre por buscar la presencia de Dios, muchas veces la persona tiende a no disponerse a buscar. Muchas veces hay muchas cosas, otras cosas que nos roban la oportunidad porque estamos muy ocupados. O sea, en la vida, todo lo que le damos prioridad en nuestra vida es lo que toma control de nosotros. Sí, hay personas en este tiempo que están siendo llenos del Espíritu Santo, pero porque han dejado todo, han abandonado cosas que le pueden robar tiempo, que le puede robar la oportunidad como de entrarse en la presencia de Dios, buscarlo, porque el Espíritu Santo está en el mismo lugar. Él no se ha ido, está a disposición de los creyentes, está a disposición del pueblo de Dios. El que no lo busca somos nosotros, porque no hay una disposición, no hay una disponibilidad. O sea, hay otras cosas. En los cristianos del pasado dedicaban largas horas a la búsqueda, se iban a los templos, se iban y se tiraban, se derramaban en la presencia de Dios hasta ser ya llenos, se sacrificaban por encontrar esa experiencia con el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? El cristiano de hoy es un cristiano, está un poquito fuerte decirlo, pero lo que dicen los eruditos es que el cristiano de hoy tiene menos compromiso que el cristiano del primer siglo y aún de los cristianos de la primera época de los avivamientos. Los cristianos del primer siglo y los cristianos de los grandes avivamientos, ellos se iban a buscar la presencia de Dios. Ejemplo, tenemos un ejemplo aquí en Estados Unidos, el Azusa Street, ¿verdad? El gran avivamiento de la calle Azusa. ¿Qué era lo que estaba pasando allí? La gente se reunían allí a orar, a buscar a Dios, y clamar al Señor. Y allí cayó la presencia de Dios. Y era tanto lo que había allí, que cada vez que llegaba una persona a humillarse, el lugar no era un lugar tan bonito, según la historia, era una bodega. Era una bodega, no estaba acondicionada, no tenía alfombra, no tenía buena silla,
pero había corazones dispuestos. Había gente que estaban entregados allí, que estaban humillados en la presencia de Dios y estaban dispuestos a que la presencia de Dios los llenara de su gloria. Si usted se pone a ver las épocas de todos los grandes avivamientos, ¿qué fue lo que hicieron? Se dedicaron a buscar el rostro de Dios y a pasar horas en la presencia de Dios. Se dedicaron a buscar el rostro de Dios y a pasar horas en la presencia de Dios, clamando al Señor, humillado delante de Dios. Así fue que vinieron los grandes avivamientos. Los grandes avivamientos no vinieron que la gente estaban en su casa, estaban en su empleo, ellos apartaban, porque ellos trabajaban también, pero ellos apartaban un tiempo para buscar el rostro del Señor. Apartaban un tiempo para humillarse en la presencia de Dios y ahí vinieron los grandes avivamientos. Como el avivamiento del primer siglo, la iglesia estaba orando, la iglesia tenían todo en común. ¿Me entiendes? Cuando vino la persecución, ellos corrían y donde quiera que corrían, predicaban la palabra. Y el texto sagrado dice que en ese tiempo fue predicado el evangelio, todo el mundo conocido. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba avivada, estaba orando, lo tenían todo en común. No había grandeza, no había personas que se creían más que los demás. Estaban humillados en la presencia de Dios. Gracias, hermana Milka. Amén, amén. ¿Alguien más que tiene una pregunta? Abra su micrófono. Amén. Yo, Rosemary, Dios le bendiga a todos. Amén. El Señor, yo sí tengo una pregunta porque primeramente, gloria sea al Señor, siempre he pensado que cuando un líder se ha guiado por Dios, he dirigido por el Espíritu Santo y así va dando los puestos en la iglesia, porque así tú vas movilizando la iglesia y también la iglesia va creciendo más, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, para estos tiempos que básicamente la iglesia es verdad que está cómoda, no estamos siendo movilizadas como debemos de estar siendo movilizadas para estos tiempos y quizás también dado a la pandemia, muchos se han podido ir. ¿Qué tú aconsejas para estos tiempos? Porque también los horarios están estrechos. Tenemos una agenda como a veces pienso como que caemos en rutina y también eso también puede ser daño a la misma iglesia porque han caído en una rutina que ahora no pueden salir de esa rutina. Bueno, hermana, lo que hay que hacer es que toditos tenemos que amarrarnos bien, las mujeres la falda y los hombres los pantalones espiritualmente hablando, porque hay que romper con la rutina y hay que buscar y hacer sacrificio para que la obra de Dios pueda llevarse a cabo. Porque si todos no estamos dispuestos a sacrificarnos, a sacrificar tiempo, nuestra propia vida por causa del Señor, entonces no veremos la gloria de Dios. ¿Por qué razón? Porque si no estamos dispuestos a sacrificarnos, la gloria de Dios no vendrá a nosotros. Veremos a otros disfrutando de la gloria de Dios, veremos a otros haciendo cosas extraordinarias, pero nosotros no veremos nada. Siempre se necesita que haya un pueblo que se disponga, ¿verdad? Que rompan el esquema, que busquen la forma, ¿verdad? De hacer sacrificios para que se pueda cumplir con la misión de Dios. Entonces vamos a tener que ver cómo hacemos las cosas para romper los patrones, porque a veces los patrones son el primer obstáculo para que no podamos lograr lo que Dios quiere que nosotros logremos. Así es, definitivamente. Entonces va a haber que hacer sacrificios en grado muy alto. Va a haber que sacrificar tiempo, dinero, va a haber que sacrificar nuestro propio cuerpo, cansancio, para que entonces Dios pueda hacer lo que Él tiene que hacer por nosotros.
definitivamente. Así es. Amén, gracias. ¿Alguien más?